El 5 de septiembre de 1972, en los Juegos Olímpicos de Múnich, 8 terroristas se infiltraron en la Villa Olímpica, asesinando a varios atletas y tomando rehenes. Por primera vez en la historia, este ataque se pensó para que fuera retransmitido a todas las casas del mundo. No solo se pensó como un golpe terrorista, sino como un acto comunicativo, y esto lo cambió todo. Desde entonces, las balas se cambiaron por los hashtags, las bombas por titulares de prensa y los soldados por comunicadores. Si bien la legitimidad y objetivos de un acto terrorista no merece elogio alguno, actos bélicos como estos cambiaron la naturaleza de la violencia para siempre. Hoy, las guerras y sus intenciones políticas emplean unos medios distintos que los conflictos de antaño. Hoy no se emplean bombas, drones y misiles, sino estrategias de comunicación, contratos sociales y posverdad para someter a la población. Las guerras de hoy no se combaten con explosiones, sino con palabras y silencio. Michel Foucault es conocido por su ardua investigación sobre las instituciones sociales, entre ellas la guerra, el conflicto y cómo estos afectan a la esfera social. Vivió la Segunda Guerra Mundial en sus carnes y esto afectó a su vida y a su obra, algo que he investigado a fondo para este vídeo. Esto sin duda nos ayudará a entender la nueva naturaleza de la guerra. Pues bien, para empezar su análisis, Foucault cita a Karl von Clausewitz, quizá el único militar que trató de teorizar el conflicto armado, con permiso de Sun Tzu. Foucault toma como referencia la famosa frase del militar prusiano que dice que, cito, «La guerra es la política continuada por otros medios», para invertirla y decir que, cito, «la política es la guerra continuada por otros medios». Según Clausewitz, la guerra no es un acto político, sino un instrumento, una continuación de ese comercio político. Es un proceso de lo mismo pero con otros medios. Pero el filósofo francés creó obsoleta esta noción al comprobar las estratagemas de la guerra moderna, y añade que, cito, «La humanidad no progresa lentamente de combate en combate hasta llegar a una reciprocidad universal, donde las reglas sustituirán para siempre la guerra. Ella instala cada una de sus violencias en un sistema de reglas y así va de dominación en dominación». Por eso, la inversión de esta tesis supone 3 implicaciones respecto a la frase de Clausewitz. Primero, según Foucault, hoy las relaciones de poder no son abstractas, sino el resultado de relaciones de fuerza concretas. Me explico. El poder político surgido de la guerra armada tiene la función de mantener la relación de fuerza que se daba durante la batalla. Dicho de otra forma, la acción de hacer política es la de sostener las relaciones de poder que se daban durante la guerra. Así, la política sustituye a la guerra en tanto que perpetúa las ventajas obtenidas durante el conflicto. En definitiva, es una política de los ganadores. En segundo lugar, dentro de la paz civil, las luchas políticas, los enfrentamientos de poder y las modificaciones de esas relaciones de fuerza son una continuación de la guerra. Las batallas son las formas de violencia más primitivas que existen, solo que hoy hay nuevos medios y herramientas. Históricamente ha sido la tecnología la que ha decidido la balanza respecto a un bando o a otro, pero hoy la política comunicativa es un paso más allá. Un estado actual del mundo de hoy no puede sostener una economía basada en la guerra por el alto coste que tiene. Por eso, la política se ha transformado en el campo de batalla donde se dan esas luchas de poder. Es de hecho una batalla mucho más compleja y sutil, ya que el combate se sustituye por un discurso retórico que legitima las relaciones existentes y promueve luchas de poder. Por último, para Foucault, la solución definitiva a un conflicto no puede venir solo de la guerra. Si fuera así, las armas y la tecnología serían jueces de un juego de fuerzas. La última batalla sería el fin de la política, pero hoy esta es solo el comienzo de la guerra. Al terminar la batalla, la guerra sigue al acecho de la política, buscando continuar las dominaciones de poder obtenidas durante el conflicto. Según Sun Tzu, la guerra busca arrasar y quemar, pero la política busca someter por medio de retórica y lenguaje. Según Foucault, detrás de todo grupo social y forma de Estado hay una guerra primitiva y permanente. Cualquier fenómeno de antagonismo y rivalidad entre grupos de clase puede reagruparse dentro del mecanismo de la guerra. Por eso el terrorismo, el enfrentamiento retórico o la batalla comercial pueden ser considerados como guerra, aunque eso no implique disparos o explosiones o su legitimidad pueda ser cuestionada. Dentro del Estado se presentan enfrentamientos, que pueden dar lugar a la guerra o no, pero hay que tener en cuenta que la guerra en forma de batalla es una forma posible dentro de las tantas que hay de hacer política, y que esta hoy va por delante, enmarcada por el lenguaje y la retórica. La violencia moderna es un fenómeno de comunicación. Desde el anarquismo en Europa a mediados de siglo hasta la Guerra Fría o el Estado Islámico,
Estos conflictos comparten el objetivo de que sus acciones obtengan la mayor publicidad posible. Hoy se busca secuestrar la atención de los demás, más allá de ganar una batalla armada. ¿Cómo se explica entonces que cada vez que un atentado inunda nuestras portadas y televisiones, el grupo terrorista en cuestión registre un aumento de alistamientos? Y es que este ejemplo en concreto, el del Estado Islámico o el Daesh, nos puede ayudar a entender la naturaleza de la guerra moderna y sus métodos, porque la guerra moderna adopta nuevas formas y procesos. En los últimos años, el Daesh ha aprovechado los avances tecnológicos y una serie de problemas en nuestra sociedad que vamos a comentar para crear un relato que oculta y disfraza la verdad. Si nos ceñimos a la definición, el Estado Islámico es un grupo paramilitar insurgente yihadista que sigue la ley islámica o sharia, con una doctrina suní. Vamos poco a poco. Son una entidad paramilitar porque oficialmente no pertenecen a la estructura de las fuerzas militares de ningún país. Se puede argumentar que puedan tener la misma estructura o entrenamiento que grupos militares, pero no pertenecen a ningún ejército de forma oficial. Son insurgentes porque su naturaleza es rebelde. Surgen por un rechazo a los principios sociales, culturales y políticos de su región, como veremos más adelante. Son yihadistas porque promueven una interpretación violenta de la yihad, es decir, de la guerra santa. La ley islámica o sharia es el sistema legal islámico. En árabe significa el camino claro hacia el agua y básicamente determina el código de conducta de sus seguidores. Por último, el sunismo es la facción mayoritaria musulmana. El nombre viene de la Suná, una serie de enseñanzas pronunciadas por el profeta Mahoma. Pues bien, las divisiones entre sunitas y chiitas siempre han sido fuente de conflicto en Oriente Medio y una de las razones y fuentes del surgimiento del Estado Islámico y de la guerra moderna. En 2003, Estados Unidos ocupó Irak al derrocar a Saddam Hussein. En el país todavía quedaban fuerzas en forma de guerrillas contrarias a la ocupación americana, que en resumidas cuentas se agruparon en la conocida como Al-Qaeda. Una de estas guerrillas era liderada por Abu Musab al-Zarqawi, que soñaba con crear un Estado Islámico global. Sus ideas se expandieron como la pólvora por el territorio iraquí. Pues bien, este líder fue abatido y fue sucedido por Rashid al-Baghdadi, y en 2007 se autoproclamó emir del Estado Islámico. La década de los 2010 estuvo marcada por el periodo más sangriento de este grupo. Decapitaciones públicas, atentados y avance militar en Siria e Irak, siempre con el objetivo de expandir sus ideas fundamentalistas por medio del caos y el dolor. Hasta aquí podría parecer que es un grupo terrorista como otro cualquiera, pero no es así. Por primera vez en la historia, la guerra se llevó al ámbito de la comunicación. Los líderes terroristas entendieron que hay muchas maneras de llevar un conflicto y aprovecharon los avances tecnológicos para instalarse en la mente de todos por medio de técnicas de marketing. Aquí entra la noción de Derrida de la guerra como carrera o course de vitesse. Todas las guerras de la historia han sido guerras de velocidad, solo que hoy hay un distinto tipo de velocidad y las armas son otras. Hoy la guerra depende de estructuras del lenguaje, comunicación y retórica. Es una carrera para hacerse con la atención de cada uno y usar esa influencia para promover ideas militares. Por eso Derrida dice que la guerra es hoy imaginaria, por ejemplo, como ocurre en el caso de la amenaza por la guerra nuclear global. No existe un precedente de tal guerra, por lo que uno no puede sino escribir sobre ella e imaginársela. Seguramente un europeo en el siglo XIX se sentiría igual de aterrorizado por los avances militares y tecnológicos de la Segunda Guerra Mundial y la imagen o ilusión que estos provocaban. El terror moderno es una ilusión, no existe, pero condiciona cada decisión, y determina no solo el discurso militar, sino todo el espectro social. La guerra moderna es por primera vez en la historia un tipo de conflicto que comparte con la literatura su carácter ficticio, porque opera sobre ilusiones y amenazas. Y en ese sentido, el Estado Islámico ha sabido usar la narrativa para crear un arma de seducción masiva muy peligrosa, que nos puede ayudar a entender la naturaleza de la guerra moderna. Las nuevas tecnologías de comunicación han provocado un nuevo fenómeno social y político que ha cambiado nuestra relación con la verdad. El Estado Islámico ha aprovechado esto para crear un relato seductor usando los nuevos paradigmas en el ámbito de la comunicación, lo que ha provocado consecuencias muy peligrosas. En primer lugar, ha causado que perdamos la confianza hacia los medios de comunicación tradicionales. Como hemos dicho, la violencia moderna es un fenómeno de comunicación, una táctica destinada a ocupar portadas, el timeline de Twitter y a captar la atención del público.
El terrorismo se ha adaptado al nuevo mundo y emplea los nuevos métodos comunicativos para construir la narrativa que les interesa. Ya aquí se puede entender que hay mucho en juego, no solo la comunicación, sino la verdad y el bienestar social. Antiguamente la opinión pública se formaba fácilmente, ya que el triángulo comunicativo tenía intereses comunes. Por un lado el ciudadano y por otro las instituciones políticas y los medios de comunicación formaban una relación férrea. La verdad o la opinión pública se creaba en los niveles más altos de esa relación y se difundía en forma de cascada hacia los niveles más bajos. Antes los medios tradicionales dominaban esa creación de la opinión pública, pero esto ha dejado de ser así. Los responsables del relato terrorista son conscientes de esto y se aprovechan de la nueva situación para promover sus visiones políticas. La estrategia del Daesh está pensada de igual forma que se publicitaría una nueva película o videojuego, empleando técnicas de marketing digital. Es más, basan su estrategia militar en su estrategia de comunicación, porque no se puede entender un acto violento terrorista alejado de la táctica comunicativa. El problema de hoy es que existe una crisis de confianza. Ya no confiamos en los medios. Según el Eurobarómetro, en 2007 había un 57% de confianza en la Unión Europea. En 2012 bajó al 31%. En Oriente Medio esto también ha ocurrido. Coincide que las zonas de mayor precariedad política y social son las zonas en las que el Daesh más ha extendido su relato venenoso. Por ejemplo, Irak es percibido como el quinto país más corrupto del mundo, y además esta crisis de credibilidad ha coincidido con el auge tecnológico y la democratización de la voz en redes sociales. ¿Y qué ha significado esto? Pues que la forma en la que ciudadano, gobierno y medios de comunicación se relacionan ha cambiado por completo. Manuel Castells, exministro de Universidades, dijo que, cito, "El proceso de formación y ejercicio de las relaciones de poder se transforma radicalmente en el nuevo contexto organizativo y tecnológico derivado del auge de las redes digitales de comunicación global. Lo que está claro es que las redes sociales y las técnicas de marketing han reconfigurado la manera en la que se crea la opinión pública. Por eso es común ver a partidos políticos promocionarse en redes sociales, porque saben que gran parte de sus potenciales votantes están ahí. El Daesh esto lo sabe y ha utilizado este cambio de paradigma en el triángulo comunicativo para seducir con muchísima facilidad. Lo principal ahora no es la verdad en sí, sino la difusión eficaz a cuantas más personas mejor. Importa el alcance, no la verdad. El periodista David Rapoport dice que, cito, "La difusión refuerza la atención sobre un grupo, fortalece la moral de sus miembros y ayuda a atraer a nuevos reclutas". Aquí nos encontramos con un dilema, es la teoría del framing. El dilema informativo hoy no consiste en si informar o no, sino en cómo hacerlo. Entonces, ¿qué consecuencias tiene que un grupo terrorista logre formar una narrativa atractiva justo cuando menos confiamos en los medios tradicionales? Aquí queda claro la gravedad del problema. El 13 de noviembre de 2015, un grupo de terroristas islámicos llevaron a cabo una operación terrorista en París, en la que murieron 130 personas. A las 21:40, en la sala Bataclan, acribillaron a sangre fría a los asistentes a un concierto de música rock. Hubo tiroteos en 5 bares, ataques suicidas y explosiones en el Estadio de Francia. Mientras la población del mundo miraba sobrecogida a la capital francesa, la gente grababa con el móvil. Los hashtags se extendían por Twitter y las televisiones públicas grababan en directo la toma de rehenes. Un espectáculo morboso y absolutamente conmovedor. Un espectáculo montado a propósito por los terroristas. Pero esto solo fue el principio. Estos ataques se diseñaron como parte de un plan mucho mayor. Un plan presentado al ojo público con el que se puso en marcha la maquinaria del relato islamista. El Daesh presentó a la opinión pública la matanza de París mediante un vídeo grabado en Raqqa, Siria, en septiembre de 2015, 2 meses antes del atentado. El vídeo se titula Kill them wherever you find them, matadlos allá donde los encontréis, y nos puede ayudar a entender lo fácil que es extender un virus intelectual en el mundo de hoy. Por motivos gráficos me voy a limitar a describir el contenido del vídeo. Comienza con una misión del videojuego Call of Duty Modern Warfare 2. Otra vez, el Estado Islámico sabe los intereses de su audiencia y así los seducen. En este vídeo introducen por primera vez a sus protagonistas. Tras terminar la intro de este videojuego, aparecen en el fondo la Torre Eiffel y surgen 4 figuras por detrás. El líder de ellos es Abu Umar al-Baljiqi, portando una M16. En aquel entonces tiene 28 años y es ciudadano de Bruselas. Es el protagonista real de una historia de ficción.
Sus 3 acompañantes se presentan disparando sus armas y jugando con machetes, las mismas armas que usarían meses después en París. Este vídeo está producido y editado por Al Hayat Media Group, la productora del Estado Islámico. Fue fundada en 2014, justo cuando el califato iniciaba su expansión territorial por Irak y Siria. Esto demuestra que los responsables del atentado trabajaban mano a mano con los comunicadores de la propaganda terrorista, lo que nos hace pensar que las acciones militares hoy son también duros actos comunicativos. De hecho, se cree quizá que ambas partes estuvieran dirigidas por la misma persona. Todo apunta a Abu Mohamed al-Adnani, muerto el 30 de agosto de 2016. Responsable no solo de orquestar terror sin escrúpulos, sino de diseñar un plan estratégico, con el objetivo de convertir dicho plan en un espectáculo visual para así influir en la opinión pública. Y todo esto para activar y seducir a su target, los millennials insatisfechos como ese responsable del atentado de París. Con este atentado se lanzó un mensaje muy peligroso, porque fue un plan, fue el primer atentado estratégico de la historia. Un plan multimedia elaborado por los más altos cargos del Estado Islámico, que se diseñó como un engranaje más de ese plan de comunicación global. El atentado, el terror en sí, era solamente una parte más de ese relato seductor. El atentado incluía un plan de difusión en redes sociales, una nota de prensa, un artículo con fotografías en revistas en distintos idiomas, un videoclip y un vídeo de alta calidad. Sabían que su acción iba a atraer muchísima atención y querían retener y expandir su mensaje al máximo. Por eso a las 21:40, en cuanto empezaron a volar las primeras balas, las redes se llenaron de misteriosos tweets que difundían lo sucedido a tiempo real. Se podría decir que su modus operandi es más o menos el mismo. Primero llevan a cabo un atentado público, después en Twitter se difunde todo a tiempo real y inician a reproducirlo todo con imágenes, por testigos del atentado, notas de prensa, ediciones con un videoclip, vídeos y entrevistas. Este atentado cambió el panorama para siempre. Nació así el terrorismo transmedia. El terror era solo una parte más de ese proceso, un simple medio para un fin. Se planeaban los ataques como parte de un ejercicio comunicativo que no termina con el propio ataque, sino que no hace más que empezar. Tal empleo y manejo de los canales y mensajes a la hora de extender un relato solo está al alcance de los mejores publicistas. De hecho es que probablemente lo sean, porque han sido capaces de crear un universo al más puro estilo Star Wars o Juego de Tronos. Y eso es solo posible si sabes muy bien qué es lo que estás haciendo. El académico Henry Jenkins dijo en 2003, cito: "Según la tradición de Hollywood, una buena historia comienza o bien con un protagonista atractivo o bien con un mundo interesante. Un personaje puede sostener múltiples narrativas y por consiguiente protagonizar una saga exitosa de películas. Un mundo interesante puede sostener varios personajes y de esta manera sostener una saga de historias transmedia. Así lo han hecho Star Wars, Tomb Raider, El Señor de los Anillos y el Estado Islámico. La narrativa transmedia de la guerra moderna busca personajes, escenarios e historias. Como un videojuego o la mejor de las películas de Marvel, no hay un protagonista principal por encima del resto. Por ejemplo, el líder del grupo Daesh en aquel entonces, Abu Bakr al-Baghdadi, solo aparece en un vídeo. Es la democratización de la atención. Cualquiera, si es digno de ello, puede ser capaz de ocupar portadas. En la creación de mundos, esto empieza con un mapa, un mundo físico, con su geografía, etnias y monumentos. Los guionistas de este relato propagandístico han creado el suyo propio, su universo, un califato virtual. En 2014, la productora Al-Furqan, asociada a Al Hayat, publicó su primer documental bajo la dirección del Estado Islámico. Se titula El sonido de las espadas y su objetivo es básicamente dar a conocer la fuerza militar del grupo mediante sus conquistas en territorio oriental. El vídeo comienza con una visión aérea de Siria e Irak y se va acercando poco a poco hasta llegar a la ciudad de Faluya. Así presentan su universo, el califato. En este mundo no existen fronteras entre Siria e Irak, se han inventado una nueva división geográfica, es su universo narrativo, su patio de recreo. El ejemplo del Estado Islámico resume a la perfección estas características de la guerra moderna, y analizando estas características, como vamos a hacer ahora, podemos entender cómo han conseguido crear esto y cómo se puede aplicar al resto de conflictos. Primero, la magnitud se define como la repetición y preeminencia de un mensaje. Cuantas más veces se repite un mensaje, más probable es que la audiencia se sienta atraída por él.
Entre los años 2014 y 2017, el Daesh ha publicado un total de 1.300 vídeos de alta calidad. Saben muy bien que su target son jóvenes que no están acostumbrados a leer y pasan mucho tiempo en Internet, donde consumen información y contenido, y saben que es ahí donde pueden contactar con ellos. Esto, entre muchas otras cosas, demuestra que la expansión militar de cualquier estado o grupo va a la par que su estrategia de comunicación. En segundo lugar, la narrativa requiere de un sistema de distribución transmedia. Henry Jenkins, creador de este concepto, dijo que, cito, «Estas narrativas representan un proceso donde elementos integrales de una historia de ficción se dispersan de manera significativa por múltiples canales de difusión, con el objetivo de crear una experiencia única y coordinada de entretenimiento. La idea es que cada medio haga su contribución al universo de la historia». La violencia de hoy adapta su mensaje a una audiencia en concreto, de forma coherente y atractiva, y en muchos medios y canales. Tercero, la violencia moderna trata a su audiencia como un mercado. Por ejemplo, el Estado Islámico primero identificó a su cliente perfecto, la población suní de Irak y Siria, marginados políticos y excluidos sociales, cientos de jóvenes que no se sienten representados y alejados del núcleo político de su ciudad. A esta audiencia se le ofrece un movimiento social que les seduce y les promete aires de grandeza. Ya no es solo un grupo terrorista, es un movimiento social. Las palabras imágenes, para que sean influyentes, tienen que tener resonancia cultural, es decir, hacer uso de material fácilmente identificable y reconocible, cargado de emoción. Este concepto es aquello que puede tildar la balanza entre los insatisfechos. Al igual que Tarantino o Spielberg tienen su propio estilo, los terroristas diseñan sus propias marcas visuales. Por último, se combinan medios propios, medios pagados y medios ganados. Por ejemplo, el Daesh tiene una marca propia, pagan a medios y anuncios y también tienen a otras terceras personas publicando cosas sobre ellos. Esto es un elemento del marketing puro y duro. Por ejemplo, tienen notas de prensa, infografías, revistas como Davik o la rusa Istok, agencias de noticias Al-Amaq, la radio Al-Bayan, la página web Isdarat o productoras audiovisuales como Al-Hayat. El establecimiento de este universo es una prueba de todo lo que está mal en el mundo de hoy. El hecho de que sea tan sencillo extender un mensaje tan peligroso es aterrador. Está claro que usar la comunicación como lo hace el Daesh es como descubrir el fuego y usarlo para quemar bosques, pero eso no nos puede olvidar el verdadero problema. Es el derrumbamiento de la estructura comunicativa, la caída de nuestros filtros intelectuales y la corrupción de las intenciones. Los guionistas de esta película de terror han transformado el paradigma actual, han creado un nuevo contrato social, una nueva forma de convivencia con la verdad. La teoría del contrato social fue acuñada por Rousseau. Dicta que las personas viven juntas en sociedad siguiendo unas reglas de comportamiento moral y político. Cree que si vivimos respetando un contrato social podremos vivir moralmente por voluntad propia y no porque así lo dicte un ser divino. Los contratos sociales pueden ser explícitos, como las leyes, o implícitos, como alzar la mano en el aula para pedir turno de habla. Entre otras cosas, esta teoría explica el origen del Estado por medio de una serie de reglas de convivencia. Es un acuerdo entre ciudadanos que da nacimiento al Estado, pero claro, estos acuerdos pueden ser construidos como parte de un relato seductor en regímenes autoritarios, con el fin de dar una cierta imagen. Se puede ocultar la verdad y disfrazarla si sabes cómo hacerlo, y aquí ya empezamos a ver la gravedad del asunto. El contenido que publica el Estado Islámico aumenta en momentos de mayor actividad militar. Por ejemplo, en la ofensiva para recuperar la ciudad de Mosul entre 2016 y 2017, el porcentaje de vídeos de batallas aumentó un 40%. Según Naciones Unidas, en 2015, más de 35.000 jóvenes viajaron para unirse a las filas del Daesh. Estos jóvenes ven en ellos a una organización que habla como ellos, ve las mismas películas, consume contenido y juega a los mismos videojuegos. Y todo esto a pesar que los desertores describen la estancia en este ejército como una auténtica pesadilla, todo lo contrario a lo que este grupo comunica. Pero esto no importa, porque su estrategia ha tenido éxito en el momento en el que una de sus barbaridades llega a nuestros ojos. En 2014 sacaron este mensaje, cito: «Este es un mensaje a todos los musulmanes, doctores, ingenieros, académicos y especialistas. Hacemos un llamamiento especial a expertos en jurisprudencia islámica y a jueces. Les recordamos que deben de temer a Dios y considerar la obligación de la emigración para poder dar respuesta a las necesidades del pueblo musulmán». Este mensaje se acompañó de una fotografía con una niña enferma recibiendo ayuda en un hospital de Mosul. De esta forma están creando las primeras instituciones sociales.
El califato no solo se construye con estrategias militares o dando sermones, sino dando apariencia de un gobierno, de un Estado que funciona, con administración y cuerpos que trabajan a su servicio. Igual de importante es saber gobernar que saber comunicar y seducir, pero para ello se necesita un profundo conocimiento político y social de la zona en la que se opera, en concreto de la población suní de Irak y Siria. Por medio de su relato han sabido canalizar la insatisfacción de este grupo, su target principal, para seducirlos a sus filas. Los suníes, ante la presión del gobierno chií, salieron a las calles en 2013 para protestar. La situación política y social era devastadora para ellos y el Daesh ahí apareció como un salvador. Se calcula que 8 millones de iraquíes viven en la pobreza, el 60% de la población son jóvenes y de esos el 30% están en el paro. Además, es el quinto país más corrupto del mundo según Transparencia Internacional. Estos datos desconectan a la población de su gobierno y los acercan más a movimientos sociales nacionalistas. Por eso, el éxito de la expansión de este grupo no debe juzgarse como un ascenso militar, sino como un movimiento populista. Canalizan la frustración del pueblo por medio de una comunicación seductora, gestionando las percepciones públicas y la verdad subjetiva por encima de la objetiva. Así es como han creado un nuevo contrato social. Entre 2014 y 2017 empezaron a publicar vídeos alardeando de su moderno material militar al conquistar Mosul. Un análisis de estos vídeos concluyen que las temáticas más recurrentes eran con un 24% la justicia y la seguridad, con un 15% la educación y con un 13% el trabajo. Es decir, hay que verlo desde esta perspectiva. Si tu gobierno no te hace sentir seguro, ni educado, ni protegido por la ley, mira cómo nosotros sí. La violencia moderna detecta lagunas en la sociedad, focos de frustración para los insatisfechos y así se pone en marcha la maquinaria propagandística para dar una imagen de salvadores, pero que en realidad es todo lo contrario. La verdad queda en segundo plano en favor de una ilusión que seduce a los más desfavorecidos. Les da igual la eficiencia en los servicios públicos, solo quieren mejorar la percepción que la población tiene sobre ellos. Le dan más importancia a los sentimientos que a los hechos, sin duda. Así construyen su relato, se basan en la coacción y la violencia y dan una imagen contraria para construir una narrativa seductora. Es una relación de abuso de poder, sin duda, de abusón de patio de colegio, y es que nadie ha sabido elaborar un relato tan potente y tan alejado de la realidad y de la verdad. Así es como han transformado la violencia en un espectáculo pueril y despreciable, disfrazado de salvación para modificar la opinión pública y la verdad. Derrotar militarmente a un grupo violento es relativamente sencillo, como ya se ha demostrado, pero desmontar su maquinaria intelectual es muy difícil. No puedes derrotar una idea. La violencia moderna representa la insatisfacción de los marginados. Es la propia radicalidad hecha movimiento, una radicalidad global que no está sujeta a religiones ni creencias. Millones de personas se han sentido seducidas por un relato propagandístico que ha transformado a un grupo terrorista en un Estado o un gobierno con instituciones públicas. La guerra de hoy es una narrativa, una idea, como Juego de Tronos o Breaking Bad, una historia, falsa en la realidad, pero muy verdadera en la mente de muchos. Como decía Derrida, es una guerra ficticia, literaria, una ilusión basada en las suposiciones, pero que define las acciones de todos. Los medios de comunicación globales han jugado un papel muy importante en todo ello. Ya eran muy relevantes en cuanto a la expansión de la información, pero si a esto le sumamos la revolución tecnológica que ha acontecido este siglo, el paradigma cambia. Hoy, quien tiene la información tiene el poder, y las consecuencias de que ese poder caiga en las manos equivocadas son hoy más reales que nunca. Esas manos equivocadas pueden tomar la opinión pública y disfrazarla, retocarla y empaquetarla para conseguir un objetivo determinado. Lo peor de todo es que cuando esto ocurre, la verdad se deja de lado en favor de opiniones, sentimientos y actitudes que solo buscan intenciones propagandísticas. La guerra psicológica de hoy viene precedida por un bombardeo de la información que no nos tiene que evitar ver el verdadero problema. La cobertura periodística de la guerra de Vietnam, la misteriosa Guerra Fría o la despreciable batalla comunicativa del Estado Islámico, todos estos conflictos guardan algo en común. Buscan desestabilizar nuestros estados mentales, la percepción de la verdad y la opinión pública. El terror del futuro es algo mucho más complejo que armas y bombas, es un fenómeno comunicativo, es el secuestro de la verdad. El terror del futuro es algo mucho más complejo que armas y bombas, es un fenómeno comunicativo, es el secuestro de la verdad.
Es por lo tanto necesario cuidar lo que consumimos en Internet. Por primera vez en la historia bélica, la estética todo lo cubre. La violencia la muestran como bella, los soldados son estrellas de rock y las victorias militares son eventos familiares. El objetivo institucional debe ir destinado a fortalecer las administraciones comunicativas y la confianza de los ciudadanos en ellas, para evitar que surjan parásitos como estos, que se aprovechan de lo humano para deshumanizar. La forma de contrarrestar esta narrativa venenosa es por medio de otra narrativa igual de potente. Una narrativa que promueva la gestión eficaz de los servicios públicos, cuide el talento de sus ciudadanos y fortalezca un nuevo contrato social, despojado de corrupción, eso sí, y basado en historias coherentes y sanas. Amenazas como las del Estado Islámico son causa de la posverdad, de una forma de construir un relato falso por medio de narrativas que buscan apelar y secuestrar los sentimientos.